Bueno, pues empezamos ya. Luego lo dejaré colgado en mi muro como siempre. Y luego igualmente, pues bueno, ya sabéis que también iré dejando extractos de la entrevista en el canal de YouTube, así que no os preocupéis si lo tenéis que volver a ver, si os tenéis que salir o si entráis más tarde, ¿vale? Que lo voy a dejar en el muro colgado y luego posteriormente en el canal de YouTube. Y bueno, es la primera vez que invito al doctor Andreu a mi canal a mis redes de Instagram para hacer un directo. Seguro que muchos de vosotros ya le conocéis y la habéis visto ir divulgando en los últimos tiempos acerca de muchas áreas relativas a la nutrición, a la suplementación deportiva, a la protección que debiera de tener todo consumidor de esteroides y toda precaución que hay que tener a la hora de poder usarlos. Y bueno, el doctor Andreu desde hace 2 meses trabaja en mi clínica, en la clínica Keval, dado que pues sinceramente necesito mucha ayuda. Normalmente trabajo con equipo de nutricionistas, ¿vale? Donde de luego todo el seguimiento de mis pacientes, pero pues bueno, hay muchísimos pacientes que yo no puedo abordar con mucha lista de espera y necesitaba un médico pues bueno, que me ha caído un poco como un anillo al dedo porque ya sabéis que yo tengo una visión de la medicina donde la integración de la nutrición, del deporte, del ejercicio de pesas, del uso de la suplementación deportiva, de la gestión de los biorritmos, para mí es tan importante como la farmacología, que hay que usarla y se debe usar cuando toca y de la forma que toque. Pero para mí es muy importante que siempre todo paciente, si es viable y si el paciente evidentemente está predispuesto, lleve de forma paralela un plan de nutrición, una vigilancia de cómo están sus niveles hormonales tiroideos, la insulina, la testosterona, estrógenos, progesterona en el caso de la mujer, suplementación, etcétera. Y bueno, pues Andreu y yo tenemos una misma visión de esa medicina integral. Es así como trabajamos ya desde hace 2 meses, codo a codo, viendo pues a muchísimos pacientes en el día a día, junto a todo el resto de equipo de nutricionistas con los que trabajamos, que son realmente el artífice de que realmente luego los pacientes consoliden sus herramientas. Pero bueno, Andreu trabaja en un centro sanitario en el día a día como médico general de atención primaria. Y bueno, pues me gustaría que hoy hablemos de, pues, un poco cómo todas las herramientas de las cuales os acabo de hablar, la nutrición, la suplementación, el utilizar dietas bajas en carbohidratos, utilizar determinados suplementos, realizar terapia de reposición hormonal, etcétera, puede coadyuvar perfectamente a los tratamientos que de forma oficial y de forma protocolaria se tiene que dar a la gente pues con antihipertensivos, con antidiabéticos, con estatinas, etcétera, y que no chocan uno con otro, sino que son coadyuvantes y van a favorecer finalmente que evidentemente el paciente tenga una mejor evolución. Así que, bueno, lo primero, aunque más o menos yo te he presentado, pero bueno, si te puedes presentar tú mejor un poquito Sí, y hablar un poco cómo has llegado a este punto de integración, claro. de conocimiento de la nutrición y demás, Andreu. Sí, bueno, pues yo soy Andreu, como ya ha dicho Tony, soy médico especializado en medicina de familia y atención comunitaria. De siempre he sido una persona muy deportista, inicialmente con el fútbol, hasta bueno, pues me di cuenta de que no iba a poder llegar a ser profesional y a jugar en el Valencia, que era mi ilusión de pequeño. Teniendo la figura de mi padre, que es médico, pues para mí siempre ha sido un referente, igual que mi madre, pero bueno, mi padre por su profesión me influyó mucho y yo decidí desde edad temprana que quería ser futbolista y médico. Lo de futbolista desgraciadamente no lo pude conseguir, lo del médico sí. Y en el tema de la atención primaria, pues veo que hay mucho aspecto hormonal. Es decir, yo aparte soy un apasionado del culturismo, por eso también dedico mucha parte de mis PowerPoint, bueno, de mis presentaciones en Instagram, de mis posts a eso, aunque también hablo de medicina en general, ¿no? Porque al final yo soy un médico de cabecera, comúnmente conocido como médico de cabecera. Pero yo soy una persona que le gusta mucho el deporte. Y entonces yo conocía de la existencia de este tipo de medicina, de la medicina que practicamos. Bueno, iba a decir que practicáis, pero es que practicamos porque yo ya formo parte del equipo.
en la clínica Keval. Y a través de un gran amigo mío, Ángel, que no sé si nos estará viendo, que le mando un saludo muy grande desde aquí, que para mí es una persona muy importante en mi vida, pues él me habló muy bien de ti, nos puso en contacto y de hecho, ¿qué tardamos? Prácticamente 2 minutos en decir, yo quiero trabajar para ti y tú y yo quiero que trabajes para mí. Fue un match, como pasa esto en el Tinder, porque al final tenemos una visión muy similar y porque yo en mi día a día de mi consulta de atención primaria me veo muy limitado en ciertas cosas en las que, por ejemplo, en nuestra clínica sí que tengo herramientas a mi disposición y libertad para poder hacer, porque al final yo veo muchos pacientes en atención primaria, como has comentado, el tema de diabetes, de hipertensión, dislipemias, cualquier tipo de patología que yo le podría hacer un abordaje hormonal, como hacemos aquí, haciendo un estudio completo, con cierta suplementación, por ejemplo, algo que da mucha gente, a la gente, estatinas. En la seguridad social no hay una estatina junto con coenzima Q10 y sabemos que al dar una estatina disminuimos los niveles de coenzima Q10 y hay alteraciones a nivel muscular, a nivel hepático, se elevan las CK, se elevan las transaminasas, hay mialgias, esto limita la potencia y la duración del tratamiento porque la gente se lo deja por estos motivos. Entonces yo en nuestra clínica tengo esa libertad de poder recomendar y hacer otro tipo de medicina más integral, integrando también la nutrición con nuestro equipo de nutricionistas, que la verdad es que son una maravilla todos, tanto Lorena, Jesús, Rubén, Jaime, son todos unos magníficos profesionales y nos ayudan a la hora de hacer un abordaje correcto del paciente, porque a mí muchas veces me vienen diabéticos a mi consulta de atención primaria y me piden una dieta, Tony, y yo las dietas que tengo, estas que nos dan ahí, yo es que les digo, es que no te las quiero dar. Y me dicen, bueno, imprímemela, doctor. Y digo, es que yo te la imprimo porque evidentemente el paciente tiene derecho a que se le dé, ¿no? Una recomendación si ellos lo exigen y más cuando es algo en teoría oficial, pero es que me parecen una auténtica basura. Entonces, claro, yo comparo esto con lo que hacemos nosotros ahí y la verdad es que veo mucha limitación y veo mucha gente que podría estar muy bien tratada con ciertos suplementos como el R-ALA, que utilizamos nosotros muy habitualmente en nuestra consulta, como la berberina, como la coenzima Q10, como los ácidos grasos tipo omega 3, como un montón el magnesio, en fin, una gran variedad de herramientas que tenemos a nuestra disposición que mejorarían mucho el perfil de hormonal y el perfil de sensibilidad a la insulina, disminuir la resistencia a la glucosa, sin necesidad de tener que ir añadiendo más fármacos y acabar, por ejemplo, finalmente con una insulina. Es decir, ¿cuántos pacientes hemos visto en la consulta, Tony, que nos han venido con metformina, incluso con insulina? Y simplemente con ajustarles la dieta eh, y con hacer un poquito de deporte, es que ya no tienen que tomar pastillas. Y es que, de hecho, mi visión ha cambiado mucho en ese sentido porque yo al principio, yo me acuerdo que te decía, y eso lo recordarás, de yo decía, hombre, pero a este no le ponemos una estatina y me decías, no, Andreu, no le pongas una estatina, dale una oportunidad. De hecho, las guías americanas, las guías europeas de endocrinología, lo que recomiendan y la primera base de cualquier alteración, ya sea de la glucosa, ya sea del perfil lipídico, es la dieta y el ejercicio, es la base, a no ser que tú tengas una diabetes tipo 1 en la cual tu páncreas ya no genera insulina. Y de hecho yo recuerdo que tú me lo decías, me decías, Andreu, frena, no quieras porque yo enseguida quería poner una estatina o quería ponerle tal o qué. Y tú me decías, Andreu, no, frena. Vamos a darle, tú me decías, confíame en el sentido de que vamos a volver a ver al paciente. Y volvíamos a ver al paciente y no hacía falta metformina, se le quitaban dosis de insulina si llevaba insulina, su perfil lipídico había mejorado y no le habíamos dado ni suplementación, siquiera muchas veces que yo te decía, bueno, pues vamos a ponerle, y me decías, no vamos a ponerle, vamos a hacer dieta y ejercicio solo. Es que el poder de la dieta y el ejercicio la gente lo minimiza y la verdad es que es una barbaridad lo que puede mejorar nuestra salud, el tener unos buenos hábitos y el tener una dinámica diaria de alimentación correcta y de nutrición y de ejercicio y sin tampoco volverse loco, o sea, tampoco hay que hacer una dieta muy restrictiva. De hecho, si hay algún paciente por aquí que nos está escuchando o lo ve este vídeo, podrá decir que nosotros pautamos dietas libres, que cuando se van de viaje de trabajo les dejamos un margen de comidas que se pueden saltar, que tampoco somos muy rígidos en ese sentido. Es decir, otra cosa es que tú me vengas con unos objetivos de competición, de culturismo o de ciertos deportes, como llevamos algunos futbolistas de élite o tenistas. En ese caso, evidentemente, sí que hay que hacer una dieta más estricta. Pero en población general que tiene unos objetivos estéticos medios y de salud, realmente con 4 cosas que hagamos es que nuestra salud lo agradece una barbaridad. Tú que eres, bueno, que estás trabajando como médico de atención primaria y, bueno, realmente eres el primer
la primera puerta de entrada en la atención sanitaria de todas las personas que tienen una dolencia o que necesitan de atención médica. ¿Cuáles serían las patologías más frecuentes o aquello que, pues bueno, que genera más dolencias o por lo que acuden principalmente los pacientes? Lo que más te llama la atención en las analíticas, mira, lo que más veo es diabetes, perfil lipídico, hipertensión, o qué es lo que más estás viendo desde que estás trabajando en atención primaria. A ver, en cuanto a alteraciones analíticas, lo que más veo son hipercolesterolemias y diabetes, es lo que más estoy viendo. En cuanto a patología en general, hipertensión también. Y claro, yo, como me gusta mucho incluir el perfil hormonal, veo muchos hipogonadismos, no severos, pero sí que veo una tendencia a la baja de la testosterona en la población masculina en general. Veo mucha alteración hormonal, porque me consulta mucha gente joven, también me llama la atención que últimamente me está consultando mucha gente joven por alteraciones de la libido. Porque me dicen, doctor, es que, o sea, yo en mi día a día estoy bien, no estoy deprimido, no me drogo, no bebo alcohol o lo bebo de forma ocasional, incluso no fumo, es decir, no es gente que digas es que es un heroinómano o es un alcohólico que podríamos entender que tiene una alteración, ¿no?, de la función sexual, pero es gente joven, deportista, sana, y les ves que tienen problemas a la hora de tener unas relaciones sexuales de calidad y mantener una buena erección, y les amplías porque yo tengo a mi disposición también poder pedir la testosterona, y ves que tienen unos niveles de testosterona que no se ajustan a la edad de ese paciente. Y en cuanto a dolencias, en gente más mayor, lo que sobre todo vemos es tema de artrosis. Vemos mucha gente con patología traumatológica o reumatológica. Es lo que estamos viendo mucho. Pero a nivel de alteraciones analíticas, aparte de las alteraciones de la testosterona en los hombres y la caída a partir de los 30-35 años, lo que más veo son dislipemias y diabetes. Mucha alteración del perfil lipídico y de la tolerancia a la glucosa. Ujú. Y bueno, tú me has dicho que, bueno, pues para ti ha sido un poquito un cambio de paradigma el empezar a tratar a muchos de estos pacientes con otro tipo de herramientas o otro tipo de atención un poquito más integral a través de, como bien indicas, esto es lo que idealmente exigen las guías de endocrinología, empezar a través de la alimentación, del deporte, etcétera. ¿Cuál crees que es realmente la limitación para que a efectos sanitarios, vosotros, que sois los médicos que tenéis que estar viendo a múltiples pacientes, pues no podáis llegar a realizar esa recomendación para que finalmente el paciente no acabe con un antidiabético, una estatina, un antihipertensivo, un anticoagulantes, bueno, todo el arsenal de fármacos, por desgracia, con los que acaban de forma polimedicada tantos y tantos médicos? ¿Cuál es la limitación principal que estás viendo? Veo dos limitaciones principales. Una de ellas es el tiempo, es decir, el tiempo que yo tengo por paciente, porque si a mí me sobrecargan una agenda en la clínica, aproximadamente estamos cerca de una hora con el paciente. Tanto nosotros como el nutricionista, o incluso a veces más, si son casos más complejos, nos preparamos el caso los días antes, incluso semanas, lo comentamos, los ponemos en común, trazamos un plan. Eso en la sanidad pública, desgraciadamente, por los recursos que tenemos, no lo podemos hacer. Es decir, nosotros tenemos entre 5 y 7 minutos por paciente. Tú dime en 7 minutos, o sea, yo lo máximo que puedo hacer es interpretar una analítica lo mejor posible, trazar un plan, explicárselo rápido al paciente y focalizar en la pastilla que le voy a dar, porque si me tengo que parar a explicarle una dieta, a explicarle... Y tampoco ese paciente, también el perfil del paciente es diferente, porque generalmente ese tipo de paciente busca más una pastilla y ya está. El tipo de paciente que Ya. viene más comprometido, lo que quiere no es una pastilla y ya está. Lo que quiere es que le expliques qué es lo que le está pasando y tomar también las riendas él de su patología. Es decir, qué puede hacer él o qué herramientas le puedo dar yo para mejorar a través de la alimentación, de la dieta y de la suplementación, que muchas veces nos evitan llegar a esa farmacología que tiene muchos más efectos adversos, que evidentemente si nosotros en la clínica vemos una dislipemia que no conseguimos tratar porque sea una dislipemia familiar, heterogénica, de una familiar,
que tiene un LDL elevadísimo, pues si tenemos que recurrir, recurrimos, me refiero. No estamos en contra, tampoco queremos decir que estamos en contra de los fármacos, pero sí que creo que tenemos muchas más herramientas antes de llegar a la farmacología. Y luego la otra limitación que veo, aparte del tiempo, son los recursos. Es decir, no tenemos nutricionistas, no tenemos un equipo de nutricionistas a nuestra disposición. Enfermería está saturada, que es la que se supone que tiene que hacer, enseñar al paciente diabético a pincharse, a hacer la dieta. No nos forman tampoco en ello. Es decir, yo toda la formación que tengo en esto es autodidacta, es decir, por interés propio mío, porque a mí esto me interesa, me apasiona y me he formado en mi tiempo libre en esto. Y tú lo sabes, porque tú me has visto y sabes el ritmo de estudio que llevo yo, aparte del tema del trabajo, porque a mí esto es algo que de verdad me apasiona y me gusta. Pero es difícil formarse cuando tampoco te dan las herramientas para ello y sobre todo los recursos, porque no disponemos de unos nutricionistas. Es decir, tú no puede ser que vayas a una visita de un endocrino y no te hayan enseñado como paciente o a la consulta de un médico de cabecera en tema de diabetes y no te hayan enseñado como paciente que es algo tan básico como un hidrato de carbono. Es que no disponemos del tiempo para pararnos y explicar lo que es un hidrato de carbono, porque no es real, no podemos hacerlo. Entonces, esa es una gran limitación que tenemos. Ujú. Y bueno, tú que eres de otra generación, mucho más joven que yo, Andreu, pero bueno, yo al menos por mi experiencia cuando estudié la carrera y mi generación posterior y pues bueno, con todo lo que he ido hablando de médicos de mi quinta y demás, la verdad es que el contacto con la necesidad de un control de la nutrición, el control de los carbohidratos, el impacto que esto puede tener en la resistencia a la insulina, el impacto del síndrome metabólico con tantas y tantas patologías como las de las que estamos hablando, la hiperglicemia, la diabetes tipo 2, patologías cardiovasculares, etcétera, la importancia del ejercicio ya no solo aeróbico, sino muscular, etcétera, todo esto al menos brillaba un poco por su ausencia en los médicos de mi generación y con muchos de los que hablo en el día a día. Me gustaría saber si tú en la carrera y tú que, pues bueno, llevas pocos años aún en tu andadura profesional y en los médicos de nueva generación, ¿hay más conciencia o sigue habiendo esa distancia y cierto escepticismo un poco, ¿vale? Por parte de, pues bueno, de tus colegas médicos y en tu generación también respecto a la nutrición, o piensas que ya está entrando algo? No, no lo sé un poco tú cómo lo Yo creo que percibes. está empezando a entrar. O sea, sigue habiendo cierto escepticismo, pero yo creo que cada vez la gente se conciencia más, pero también por cómo ha evolucionado la sociedad. Es decir, hoy en día es raro ir a un médico y que te aparezca un médico obeso, pero yo sí que veo médicos más mayores que están muy pasados de peso. Ya no por el aspecto estético, porque eso ya es lo de menos, sino a nivel de salud. Es decir, yo no concibiría ir yo que sé, a un mecánico y que no entienda de coches. Pues lo mismo, es decir, tú cómo vas a un endocrino que él no se cuida y no mantiene una apariencia saludable. Y veo muchos médicos más mayores que tienen ese perfil. Yo creo que como también cada vez la gente joven se va cuidando más, también toma más conciencia de lo que significa el cuidarse ya no solo a nivel estético, sino a nivel de la salud. Entonces yo creo que eso sí que cada vez va entrando más, afortunadamente. Creo que Vale. sí. O sea, a lo mejor mi idea está un poco sesgada porque también es verdad que yo me relaciono o mi entorno suele ser bastante deportista o la gente con la que yo conozco en el mundo de la medicina suele ser gente bastante deportista por la gente que he coincidido. No sé si es casualidad, si es lo frecuente, pero creo que la gente cada vez se cuida más. Creo que es cada vez más frecuente y sí que entienden los peligros del tabaco, los peligros del alcohol, entienden los beneficios de la dieta y los beneficios del ejercicio. No sé hasta qué punto, no sé si ahondan tanto como podemos hacer nosotros sobre la resistencia a la insulina, sobre cómo el tener resistencia a la insulina afecta también al perfil lipídico y tener un abordaje más global del paciente. Pero yo creo que la gente cada vez más va entendiendo la importancia de estas herramientas que disponemos tan simples como es la dieta y el ejercicio, tanto aeróbico como anaeróbico. Que el tema de las pesas ya no es solo para el mazado, para el clásico mazado, sino es que el tener más masa muscular disminuye la resistencia a la insulina, hace que captes más glucosa, disminuye tus niveles de glucosa en sangre, mejora, te genera salud. Es que tener masa muscular genera salud. Ujú. Consumes Eh, más calorías de reposo. Mira, Andreu, quiero que te mojes y profundices un poquito
en la resolución, o al menos tu aporte respecto a la visión que tienes del perfil lipídico. Pues bueno, yo esto lo vivo mucho porque, bueno, trabajo en redes, en las redes sociales desde hace mucho tiempo y al final me gusta ver por dónde van las tendencias. Tú sabes, como médico, al igual que yo, desde los años 80, a través del paradigma de que la patología cardiovascular prácticamente se encuentra vinculada a la hipercolesterolemia o la elevación del colesterol, especialmente el LDL, pues bueno, nacen las primeras estatinas, no sé si 1984, 85, a partir de ahí ya no sé cuántas generaciones hay de estatinas, sí que es verdad que cada vez con menos efectos secundarios, ¿vale? Pero en los últimos años, en los últimos 4, 5, 6 años aproximadamente, dentro de las redes sociales empieza a surgir una tendencia de médicos, nutricionistas, divulgadores, investigadores que hablan de la importancia de no sesgar y no reducir la enfermedad cardiovascular única y exclusivamente al colesterol, incluso algunos divulgadores hablando de que el colesterol en realidad prácticamente poco impacto tiene en la enfermedad cardiovascular, sino que todo principalmente depende de la inflamación y de la glicación y la hiperglicemia que existe y que puede condicionar la predisposición al ateroma, pero no dependiente del colesterol. Bueno, pues al final yo creo que se generan guerras que poco o nada ayudan al espectador y al neófito, ¿vale? Porque sobre todo inducen mucha incertidumbre, mucha confusión, pero al final creo que se generan dos polos reñidos. Al final yo creo que al menos dentro de atención primaria, endocrinología y cardiología, los protocolos son bastante claros. No sé, ahora tú cómo me dirás cómo te han educado y los protocolos que tienes, pues como médico de atención primaria, cuando dar estatinas, etcétera. Creo que aquí quizás sí el mayor error, independientemente de todo, más allá de introducir o no la dieta, que como tú bien has dicho, en muchas ocasiones tenemos la limitación o tenéis la limitación del tiempo y la predisposición del paciente, pero es no incluir Q10, ¿vale? Entonces aquí sí que me gustaría que más allá de que hables un poco del debate o qué consideras, ¿vale? Un poco en esta controversia, que hables también de, creo que para mí un gran error, sí que es verdad, no incluir la coenzima Q10 por mucho impacto que esto puede tener a nivel muscular, a nivel cardíaco, a nivel de la propia sensibilidad a la insulina, incluso también con berberina, como son muchos las personas que intentan incluirlo. Así que bueno, pues cuéntame un poco tu visión integral, pero tu visión también como médico, que has trabajado y trabajas guiado por protocolos para atender a todos esos pacientes que vienen con un colesterol elevado. Yo creo que hay que hacer un abordaje más global, es decir, unir los dos polos, no quedarte ni muy a la derecha ni muy a la izquierda, sino en un camino más intermedio. Es decir, yo creo que evidentemente sin colesterol no hay infartos, eso es una realidad. Es decir, si tú tienes el colesterol a cero no vas a tener un infarto, porque al final el colesterol es el LDL el que se deposita, ¿no? Y el que genera nuestras placas de ateroma. En eso estamos todos de acuerdo. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que no es solo el colesterol lo que se deposita o lo que genera esa inflamación del endotelio vascular que favorece que se generen esas placas de ateroma y que a esas placas de ateroma se le agreguen plaquetas y cualquier elemento circulante y al final genera una obstrucción de una arteria y un ictus, un infarto o un accidente cardiovascular mayor. Es el tema de unir esas dos cosas que hemos comentado, el colesterol y la glicación. Porque es que muchas veces se nos olvida el poder inflamatorio que tiene la glucosa en sangre. O sea, de hecho, tenemos pacientes, recientemente hemos tenido pacientes con ELA, en la cual el factor protector de la dieta es claro, es decir, en el momento en que hay picos de glucosa muy elevados en sangre, que se genera glicación, se genera neuroinflamación, es decir, es que un exceso de glucosa en sangre no es solo malo a nivel del diagnóstico de diabetes, de decir, bueno, eres diabético, hay que ponerte tal pastillita, no, es que genera alteraciones neurológicas, alteraciones vasculares, impotencia, dificultad para la cicatrización de las úlceras, pérdida de dedos, pérdida de miembros. Tú no sabes la cantidad de diabéticos que tengo yo, Tony, con unas úlceras que eso son imposibles de curar. Entonces, claro, tú imagínate si le está costando tanto curar una úlcera, ¿cómo estará sus vasos sanguíneos por dentro? Claro, Claro. no es solo el colesterol, evidentemente el colesterol, si tú tienes un LDL de 200 o de 260, pues vas a tener más riesgo de tener un infarto que el que lo tiene en 100. Eso es innegable.
pero lo que hay que ver es un abordaje más global, es decir, ver qué más le está pasando a ese paciente, ver cómo está su dímero D, ver cómo está su fibrinógeno, ver cómo está su glucemia. Es decir, hay que valorar mucho su fructosamina, hay que valorar mucho más al paciente en un conjunto. Sí que es verdad que clásicamente se ha intentado simplificarlo todo llevándolo al colesterol, pero hoy en día se tiene una visión más general. De hecho, incluso en la diabetes, ya no solo se basa en la diabetes, sino es una visión adipocéntrica, es decir, que la pérdida de grasa corporal y la pérdida de peso es el objetivo principal a nivel de la diabetes. De hecho, lo último que intentan utilizar los endocrinos hoy en día es la insulina, porque la insulina lo que genera, aparte de resistencia periférica a nuestra propia insulina, es un aumento del peso corporal, evidentemente, porque al final lo que inhibes es la lipólisis y favoreces el depósito tanto de aminoácidos a nivel del músculo, de glucógeno, como de grasa. Entonces, yo creo que hay que juntar las dos visiones, es decir, yo creo que los dos grupos que hemos comentado que están en contraposición, ¿no? Aportan información válida, pero creo que hay que coger lo bueno de uno y lo bueno de otro y unirlo. Es decir, no hay que buscar una riña ni una lucha. Creo que podemos ganar si aunamos los conocimientos. Y creo que una visión más integral de ese paciente le puede ayudar a ese paciente y no fijarse únicamente en el colesterol o no decir que no, el colesterol no importa. Yo creo que hay que fijarse un poco de una forma más global. Lo que has comentado tú de unir el problema de la glicación al problema de la dislipemia. Eso es. Y bueno, la segunda cuestión que nos tienes que resolver, la importancia de, que eso yo creo que en atención primaria, creo que no os lo habrán dicho nunca, ¿no? Pero y en otros países está totalmente indicado, ¿vale? La sinergia con la coenzima Q10, en algunos casos también con berberina, a la hora de usar las estatinas. Sí, de hecho, mira, yo tengo varios posts, si alguien me está viendo y quiere revisarlos, tengo dos posts al respecto. Uno de la diabetogénesis por el uso de estatinas. Sí que es verdad que la pitavastatina es la que menos influye y es la más segura al usarlo, tanto en pacientes diabéticos como también para evitar las molestias musculares, las mialgias, pero cualquier estatina se asocia a un mayor riesgo de diabetes, un mayor riesgo de resistencia a la insulina. Entonces, aparte de eso, para entender el porqué del tema de la coenzima Q10, hay que irse al mecanismo de acción de las estatinas, que es la inhibición de la HMG-CoA reductasa, que es la forma en la que la estatina disminuye el colesterol. Pero es que, claro, al disminuir así el colesterol, también disminuimos la coenzima Q10. Entonces, la coenzima Q10, ¿dónde está? Está en muchos tejidos. Está en el músculo, está en el hígado, está en el corazón, como tú has comentado, y como podemos saber, nuestro organismo, como ya sabemos, tiende a la homeostasis, que es al equilibrio. Es decir, cuando tú en el organismo alteras algo, ya sea el potasio, te pueden dar arritmias, ya sea el calcio, que también te pueden dar arritmias, ya sea la coenzima Q10, ya sea la taurina, cualquier cosa que alteremos tiene unos efectos adversos. En este caso, las mialgias, el daño muscular y las lesiones musculares que vemos en ciertos deportistas, que luego rascando un poquito la historia de repente vemos que llevan estatinas. ¿Cuántos hemos tenido, Tony, levantadores de peso o incluso deportistas de élite que tenían una dislipemia familiar y llevaban una estatina a una dosis muy baja? Tampoco hace falta poner unas dosis muy altas. Pero como nadie les había dicho que se tenían que suplementar con coenzima Q10, de repente venían con un desgarro en el aductor y ala, 2 meses. La creatinasa, aldolasa, mioglobina, marcadores de rotura muscular por las putas Todo nubes. por las nubes, todo por las nubes. Y todo porque no se hace hincapié en algo tan fácil como es la suplementación. Pero ¿qué pasa? Que la coenzima Q10 es un suplemento caro, entre comillas, por así decirlo. Entonces, es más barato darle al paciente la pitavastatina y no asociarle, como hacen en Estados Unidos, que asocian las dos cosas. Y esto, si alguien de nuestros espectadores toma estatinas, pues que coja un papel y un boli y apunte coenzima Q10 y la pida para los Reyes Magos y se lo traigan si ha sido bueno, porque es algo que es muy, muy, muy importante. Y es algo que yo, por ejemplo, yo no lo sabía. Y no creo que yo me haya formado mal, pero es que no me lo han enseñado tampoco hasta que investigas, hablo contigo, hablo con el otro, y te das cuenta y dices, ostras, claro, es que por el mecanismo hombre, claro, si es que el paciente se va a beneficiar y a lo mejor el paciente necesita una estatina porque a lo mejor ha tenido un evento cardiovascular mayor como un infarto y esa persona va a llevar una estatina de por vida, pero hagamos que esa persona pueda disfrutar de su deporte sin tener lesiones, sin tener mialgias, sin tener alteraciones a nivel hepático. Pero igual que te hablo de la coenzima Q10, en el caso de la pitavastatina, podemos ir a otro caso muy frecuente, la metformina y la vitamina B12. Es decir, ¿cuánta gente vemos
que está tomando metformina de forma crónica, o incluso omeprazol, algo tan sencillo como el omeprazol, algo que la gran mayoría de la población española usa, abusa y hace un mal uso. Y eso disminuye los niveles de vitamina B12. Y unos niveles bajos de vitamina B12 se pueden asociar con alteraciones a nivel neurológico porque nuestras vainas de mielina necesitan de la vitamina B12 para su correcta síntesis y aparte de la hematopoiesis, de la eritropoiesis, de la síntesis de hematíes. Y tenemos unos glóbulos rojos más grandes, una anemia megaloblástica. Y vemos casos incluso de anemias megaloblásticas en pacientes tomadores crónicos de metformina que nadie, pero no porque el paciente lo haga mal, sino porque es que nadie le ha dicho, ni su propio médico lo sabe, que tiene que tomar vitamina B12. Sí, sí, totalmente, totalmente.